El oxígeno fue el combustible que alimentó el metabolismo de los seres vivos y transformó nuestro planeta en un mundo habitado. Al respirar oxígeno, los organismos pudieron volverse más activos y más grandes. Muchos se tornaron más complejos, se convirtieron en plantas y animales. En el pasado, el oxígeno molecular fue mucho menos abundante en la Tierra, pues se ha comprobado que el oxígeno de la atmósfera procede principalmente de la actividad fotosintética de ciertos microorganismos. Las algas y las plantas terrestres han ido liberando parte del oxígeno que originalmente formaba parte del agua. Cuando comenzaron a aparecer en los mares los primeros microorganismos fotosintéticos, hace más de 4.000 millones de años, no había oxígeno en la atmósfera terrestre. El oxígeno es importante para plantas y animales por su poder oxidante, además de que forma parte de la estructura de la mayoría de los compuestos orgánicos vitales. El oxígeno molecular es el agente que conduce a la liberación de la energía contenida en los compuestos orgánicos a través del conjunto de reacciones químicas llamado respiración. Es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera. El principal reservorio de oxígeno es la atmósfera, donde se encuentra en forma de gas oxígeno y gas carbónico. Cuando los animales respiramos, tomamos el oxígeno del aire que las plantas producen y luego lo exhalamos en forma de gas carbónico, el cual es usado por las plantas para hacer la fotosíntesis. Es decir, que las plantas y los animales intercambiamos oxígeno y gas carbónico y lo reciclamos. Otra forma en la que circula el oxígeno es a través del agua, que se encuentra en los animales, la cual es eliminada a través de la transpiración y en parte es utilizada en procesos metabólicos. De esta forma sus átomos de oxígeno pueden volver a la atmósfera por medio de la respiración y por la descomposición del organismo que produce agua y gas carbono. En el caso de las plantas, los carbonos y los oxígenos pasan a formar parte de la materia orgánica de ellas, y tanto en la respiración como en la descomposición de su materia orgánica, en donde sirven de alimento a hongos, bacterias y otros microorganismos, la mayor parte del agua y el dióxido de carbono regresa al mundo de lo inorgánico, es decir, a la atmósfera, el agua y el suelo. Otra parte del ciclo natural del oxígeno, que es fundamental para los seres vivos, es su conversión en ozono, el cual se forma cuando los rayos ultravioleta rompen las moléculas de oxígeno que se encuentran en la atmósfera, dando como resultado átomos de oxígeno libres que se vuelven a juntar con otras moléculas de oxígeno y nuevas moléculas triatómicas, formando así el ozono, que es fundamental para la formación de la capa de ozono que protege la Tierra de los rayos ultravioletas del Sol. Las algas en los océanos y las plantas verdes de la Tierra absorben el dióxido de carbono y lo usan durante la fotosíntesis para sintetizar proteínas y conseguir la glucosa que necesita para vivir. La fotosíntesis global de las plantas terrestres emite oxígeno en la atmósfera, al igual que la fotosíntesis marina. Los organismos responsables de que podamos respirar se encuentran en los océanos, los cuales, no olvidemos, cubren el 71% de la superficie de la Tierra. El fitoplancton está en la base de la cadena trófica de los ecosistemas oceánicos y comprende dos grupos principales: las cianobacterias fotosintéticas y las algas unicelulares, que se desplazan cerca de la superficie iluminada por el sol de los océanos. Gracias a la fotosíntesis, el fitoplancton consume CO2 a una escala equivalente a los ecosistemas terrestres. Se calcula que cada año incorpora entre 45 y 50 millones de toneladas de carbono inorgánico. Las plantas terrestres incorporan unos 52 millones de toneladas de carbono al año, pero este regresa a la atmósfera a corto o mediano plazo. Cuando el fitoplancton muere, parte del carbono captado cae a las profundidades del océano. Las cianobacterias siguen siendo las encargadas de suministrar cantidades importantes de oxígeno a la atmósfera. Por un lado, han sido integradas en todas las células de algas y demás plantas, de manera simbiótica, en forma de organelos conocidos como cloroplastos. Por otro lado, las cianobacterias de vida libre se encuentran en una gran variedad de ambientes desde hace millones de años. Se puede decir con certeza que había cianobacterias al menos hace 2.900 millones de años. Esto quiere decir que las cianobacterias estuvieron liberando oxígeno durante al menos 500 millones de años antes de que el oxígeno comenzara a aparecer en el aire. Los árboles no solo exhalan oxígeno,
También lo consumen en un proceso conocido como respiración celular, donde convierten los azúcares que acumulan durante el día en energía, usando el oxígeno para accionar el proceso. Así que, durante la noche, cuando no hay luz solar para la fotosíntesis, son absorbentes netos de oxígeno. Se estima que un solo árbol maduro y frondoso produce un suministro diario de oxígeno para entre 2 y 10 personas. La selva tropical contribuye a absorber alrededor de 15% del dióxido de carbono en la atmósfera. Esto es realmente fundamental porque si no existiera, este dióxido de carbono permanecería en la atmósfera y el cambio climático sería más rápido. Hola, mi nombre es Omaira Andrea Restrepo, hago parte del equipo de mediadores del Museo del Agua de EPM y el día de hoy voy a enseñarles a hacer un molinillo de viento. Recordándoles además que el 14 de agosto se celebra el Día Interamericano de la Calidad del Aire. Vamos a pasar entonces a ver qué materiales vamos a necesitar. Los materiales a utilizar serán unas tijeras, un marcador, un bisturí, un palito de chuzo, 2 tuercas y 2 arandelas pequeñas, 3 tiras de hilo del mismo color de la botella, una botella plástica con su tapa, silicona y pistola de silicona, 1 metro de modistería y un tubo plástico. Para la manualidad vamos a elegir una botella plástica de color verde o de color azul con su tapa. Y a esta le vamos a realizar unas líneas para que nos sirvan de guía para hacer los cortes. Estas líneas son algunas horizontales en la parte de abajo y en la parte de arriba y otras verticales. Las líneas horizontales entre una y otra van a tener una separación de 1.5 centímetros y las líneas verticales entre una y otra tienen una separación de 1.4 centímetros. ¿Cómo elegí estas medidas? Para eso entonces utilicé el metro de modistería, con el cual le hice la medida a la botella y conociendo el total de lo que mide, lo dividí en partes iguales. A mí me dio 8 líneas verticales de 1.4 centímetros de diferencia. Y a estas líneas en la parte de arriba, en las líneas horizontales se hicieron unas líneas oblicuas, ¿cierto? Volteaditas, así de lado. Entonces en cada uno de los cajoncitos de separación de las líneas verticales vamos a hacer estas líneas oblicuas. Para empezar a recortar nos vamos a guiar por las líneas verticales. Vamos a hacer un corte inicialmente con el bisturí, que es un poco más fácil. Vamos a empezar a recortar la primera línea vertical. Hacemos el primer cortecito y este nos va a servir para meter la tijera y vamos a ir hasta la parte de abajo donde termina la línea vertical. Ya hice el primer corte. Así lo vamos a hacer con cada una de las líneas verticales. Primero con el bisturí y luego con las tijeras.
De esta forma ya llegamos a recortar cada una de las líneas que ya teníamos dibujadas. Lo que vamos a pasar a hacer es hacerle un doblez en la parte donde están los oblicuos, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Vamos a tomar la tirita que ya cortamos y vamos a doblarla hacia arriba por donde está la línea oblicua, de esta forma. Nos toca hacer un poco de presión, podemos doblarla así, de esta forma. Entonces la podemos doblar un poco, que nos lo permiten, para poder tomarla y doblarla por donde va la línea oblicua. Se lo vamos a hacer a todas las líneas, en la parte superior y en la parte inferior. Entonces vamos tomando la línea, la doblamos por donde va la línea oblicua. Hay que hacerle un poquito de fuerza. Recuerden, la podemos doblar para que nos quede mucho más fácil para hacerle los dobleces. Y la doblamos por la línea oblicua. Listo, nos va quedando así. Y vamos a hacerlo a la parte de abajo. Entonces hacemos lo mismo, podemos hacerla contra nuestro cuerpo para que nos quede un poco más fácil. Y doblamos hacia la parte de afuera por la línea oblicua. Listo, llegamos a la última. Entonces, teniendo nuestra botella de esta forma ya recortada, lo que vamos a pasar a hacer es a unir la parte de arriba con la parte de abajo. Van a ver que se empiezan a ver como las aspas del molino, o que también parece como una flor. Para unir estas dos partes vamos a utilizar el hilo. El hilo en este caso es de color verde porque mi botella es verde. Si tienen una botella azul, entonces que el hilo sea de color azul. Más o menos toman 1,25 centímetros. Toman 3 tiritas iguales y les van a hacer un nudito en la parte de arriba para que sea mucho más fácil manipularlos. Y de esta forma entonces vamos a hacer la unión de la botella. Lo que vamos a hacer es empezar también a calentar la silicona, porque vamos a rodear la botella con el hilo. La vamos a pasar por la parte de abajo y en la parte de arriba la vamos a pegar con la silicona. Mientras la silicona va calentando, entonces vamos a unir
las dos partes de la botella. Vamos a utilizar nuestro cuerpo, vamos a pasar el hilo por la parte de abajo de la botella. La vamos a llevar por un ladito, miren, así queda una tira por acá. Y lo que vamos a hacer es ponerle un poco de silicona en la parte de arriba de la tapa sin tapar el huequito que ya le realizamos. Entonces el hilo lo vamos a pasar acá por un ladito, lo vamos a pegar bien, esto que se mantenga ahí, y el otro hilo lo pasamos también por el lado donde está la silicona sin tapar el huequito. Lo presionamos un poco para que se pueda sostener ahí. Y con los hilos pegados en esta parte lo vamos a cruzar un poco. Lo vamos a pasar nuevamente por la parte de abajo, también sin tocar el huequito que ya le hicimos en la parte de abajo. Y acá vamos a hacerle, lo vamos a me enredo un poquito con la tira, le vamos a hacer acá un moñito. Acá lo vamos a amarrar en la parte de abajo, le podemos hacer un moñito. Lo apretamos bien. Listo. Miren, de esta forma queda. Entonces pasé los hilos por la parte de la tapa, recuerden que sin tapar el hueco, y en la parte de abajo le terminé haciendo un nudito. Esta parte que nos sobra simplemente la vamos a recortar. Entonces tomamos las tijeras, recortamos, lo dejamos así a ras. Listo, así nos va a quedar. Teniendo ya nuestra botella unida por el hilo, vamos a revisar que el palito de chuzo quepa por los orificios que ya le realizamos a la botella, en la parte de la tapa y en la parte de abajo, en la parte de acá. Y también al tubo que va a servir como soporte para el molinillo. Entonces inicialmente vamos a meterla por la tapita, luego que traspase hasta la parte de abajo, y lo que vamos a ver es que realmente gire, que permita girar la botellita. Entonces miremos que sí cumple la función. Y ahora lo vamos a pasar por los huecos que ya previamente le hice también al tubo, y vemos que pasa fácilmente y que logra también el movimiento. Si de pronto se les queda un poco pegado y no les permite hacer un buen movimiento, le van a abrir un poco más los huecos. Recuerden que lo pueden hacer con un cautín o con un clavo caliente. Entonces le amplían un poquito más los huequitos para que se pueda tener un buen movimiento. Ahora vamos a pasar a hacer el ensamble de cada una de las partes del molinillo. Entonces vamos a tomar el palo de chuzo, lo vamos a pasar por la botella, desde la tapa hasta la parte de abajo. Listo, que queden sobrando una parte acá y otra parte acá adelante. Acá podemos correr un poquito más. En la parte de abajo vamos a ponerle la tuerca y la arandela en este orden, primero tuerca, después arandela, y la vamos a pasar, el palo de chuzo lo vamos a pasar por los huecos que ya le hicimos al tubo. Listo, que nos quede de esta forma, que sobre una parte acá atrás y otra parte acá adelante. Y acá adelante vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerle primero la arandela y luego la tuerca. Acá nos sobra un pedazo un poquito grande, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a recortar. Podemos hacerlo con las tijeras. Vamos a hacerlo con fuerza.
Listo. Ya le recortamos un pedacito. Por acá se me salió todo esto, entonces vamos a volver a meterlo y lo volvemos a poner acá. Entonces, de esta forma. En esa parte última le vamos a poner como un taponcito. Si ustedes encuentran pues alguna parte de una goma o bueno, un tapón de algún material que tengan, lo pueden hacer. Yo en mi caso pues no encontré ninguno, entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner un poco de silicona en esta parte final que me sirva para sostener la arandela y la tuerca. Listo, que me quede así. Y en la parte de atrás también vamos a ponerle un poco de silicona para que se sostenga bien. En la parte de acá. Por los lados. Bueno, y este es nuestro resultado. Este es nuestro molinillo de viento, el cual podemos poner en los balcones. También pueden ponerlo en las zonas verdes que tengan cerca de la casa. Pueden hacer de varios colores. Miren que es algo muy sencillo y tenemos un material todo el tiempo disponible como es el plástico. De esta forma además le estamos dando un valor agregado a este material y le estamos aumentando la vida útil en el planeta. Espero que les haya gustado. Yo disfruté mucho estar con ustedes. Espero que también nos acompañen en el Museo del Agua cuando volvamos a abrir. Allá vamos a aprender de muchísimos temas, entonces esperamos que nos acompañen. Muchas gracias a todos. Chao.